Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es María de los Ángeles Rondón Espín, psicólogo en las redes sociales @sabeunsicólogo. Desde el video anterior, más muchos posts hacia atrás en mi cuenta de Instagram, les he venido comentando sobre el fuerte movimiento que hay a nivel mundial en pro de la legalización de la pedofilia, es decir, en pro de que se despenalice el hecho de que un adulto mantenga relaciones sexuales con un niño y que el niño sea su objeto de deseo sexual y se reduzca la edad del consentimiento para mantener relaciones sexuales, que suele estar alrededor de los 16 años en todo el mundo. Hay un movimiento gigantesco, empezado en 1950 y que ha tenido una evolución que tuvo sus grandes picos, pero que ha venido decreciendo y sin embargo en la última década hemos visto un repunte. Toda la información sobre este movimiento en el video previo al que están viendo en este momento. Yo quiero hablarles hoy de las víctimas. Cuando yo estudiaba psicología, nosotros los psicólogos tenemos muchas herramientas para diagnosticar problemas y para tratar dificultades sin importar si hemos padecido las enfermedades mentales o no. Cuando hablábamos del abuso sexual infantil, hay por allí gente que insiste mucho en que no todos los abusadores de niños son pedófilos. Sin embargo, pues la probabilidad de que alguien seduzca a un niño intencionalmente y abuse sexualmente de él sin que ese sea su objeto de deseo, pues yo ahí difiero un poco con algunos estudios porque lo considero altamente posible que las personas que tienen relaciones sexuales que no siempre implican el coito, la penetración genital, sino que a veces pueden estar caracterizados solamente por el toque inadecuado del niño o por el contacto físico inclusive del niño con los genitales del adulto. Entonces, pues hablando de este tema y de este movimiento, yo quería contarles hoy un poco de las víctimas. Mientras yo estudiaba psicología y cuando salí a trabajar, nunca me imaginé la experiencia profesional que yo iba a tener con las víctimas de abuso sexual infantil. Créanme que en todos mis años de trabajo yo he escuchado historias que son sorprendentes e inclusive en una oportunidad hace 2 años y medio atrás yo decidí cerrar mi consulta privada porque había una paciente que me conmovía tanto su historia de abuso sexual infantil que yo llegaba a mi casa llorando. Entonces yo decía, llegó el punto en donde tú dices, ya va, si no nos tomamos una pausa, pues terminaremos difícilmente teniendo la capacidad para ayudar a los otros. Pero lamentablemente me ha tocado lidiar con el abuso sexual infantil, con la víctima de abuso sexual infantil a lo largo de 25 años de servicio y en donde he trabajado en instancias públicas y mayormente en mi consulta privada, y me he dado cuenta que esta situación no tiene nada que ver ni con el estrato social de la persona, ni con el nivel de formación profesional, ni con el nivel cultural de la gente, sino que está en todas partes. Está groseramente en todas partes y estadísticamente es mucho más frecuente de lo que nosotros somos capaces de procesar y de lo que nosotros somos capaces de aceptar e incluso de tolerar. Hay personas que me han escrito y me han dicho que no han sido capaces de ver el video previo al que están viendo en este instante y que habla de la legalización porque se les revuelve el estómago, porque tienen dificultades para procesar una información tan grotesca, pero yo les invito a hacerlo porque si no, nosotros como padres, nosotros como sociedad, nosotros como cuidadores, hacemos que nuestros niños sean más vulnerables debido a que hacemos algo así como no vamos a escuchar, no quiero saber, no me digas nada, y eso no protege a los niños de esta situación. Las víctimas de abuso sexual infantil han llegado a mis manos sin que yo supiera obviamente su motivo de consulta y las he tenido de todas las edades. La edad cronológica en que la víctima acude a ayuda terapéutica pues definitivamente va a marcar la manera en cómo se va a recuperar. Yo he tenido víctimas de abuso sexual infantil muy pequeñas, 2, 3, 4 años, que al no tener bien consolidado su lenguaje, no pueden almacenar de manera adecuada. Adecuada me refiero, digamos, desde el punto de vista de la memoria, lo que les ha sucedido. E inclusive he tenido víctimas de abuso sexual infantil y muchos de ustedes viendo en este video, lamentablemente muchos de los que lo están viendo van a descubrir que han sido víctimas de abuso, que de repente narrando sus historias o buscando yo detalles han encontrado que
fueron sexualmente abusados, aunque no hubiera como tal la penetración genital. El toque inadecuado de áreas genitales e inclusive ese toque inadecuado de un adulto hacia un niño que tiene un componente sensual es un abuso, sobre todo cuando el niño comienza a mostrar desagrado. Un comentario que lo podrán ubicar en mi cuenta de Instagram de alguien que me decía que los niños son capaces de mostrar agrado por el toque sexual, el toque sexualizado proveniente de un adulto. Y yo siempre digo, bueno, ¿cuánto es el límite entre lo que el placer puede hacer y lo que es el chantaje, la presión, el dominio del adulto sobre un niño? Cuando la víctima es muy pequeña, probablemente vaya a mantener, o de hecho tendrá recuerdos tipo flash que podrán venir a su memoria o que podrán simplemente olvidar. Cuando la víctima es más grande, ya con un lenguaje desarrollado, tiene anclado en su memoria con mucha claridad cómo ha sido el proceso por el cual ha llegado a ser acorralado, ha sido muchas veces repetitivo el acoso de la persona que le va diciendo en el oído que esto que está sucediendo no se lo puede decir, que como yo soy fulano de tal o tengo esta relación contigo, no está mal, no tengas miedo, no se lo digas a nadie. A medida que el lenguaje va desarrollándose, el niño va anclando mejor lo que es en su memoria, va anclando mejor en su memoria lo que le ha sucedido en relación con ciertos adultos. Evidentemente un niño pequeño entre 4, 10, 11, 12, incluso me ha tocado verlos adolescentes ya entre 14 y 16 años, incapaces de transmitir esta información a otras personas, a otros adultos cuidadores, porque ha sido efectivamente doblegado por el adulto, por la madurez cognitiva del adulto para neutralizar cualquier posibilidad de denuncia, de desenmascarar lo que el adulto ha hecho con el niño. Cuando un niño pequeño llega a mi consulta porque ha sido sexualmente abusado, yo generalmente, les tengo que decir que esta moneda también tiene dos caras. En líneas generales yo tengo padres devastados, padres, como les digo yo, con ganas de agarrar una ametralladora y salir a disparar, y padres devastados porque en primer lugar se sienten culpables de la situación por no haberse dado cuenta de que algo estaba sucediendo, y siempre les digo a los padres de las víctimas, de los niños, que es difícil reconocer a un pedófilo, es difícil, o a un abusador sexual infantil, a un pederasta, es difícil desenmascararlo por diferentes razones, que ya se las voy a contar en un momento. Cuando además quien agrede sexualmente a un niño es una figura afectivamente ligada a él, que debería haber más bien velado por su seguridad, el trauma es mayor. Pero el trauma no viene asociado no se entiende con claridad mientras el niño es pequeño. Muchas veces tampoco se entiende con claridad en la primera etapa de la adolescencia, porque de alguna manera, dado que esa figura afectiva está tan cercana, te cuida de alguna manera en otras instancias, te da comida o te acompaña, te lleva, te entrena, te da una clase. Es difícil pensar que lo que está sucediendo como niño en un cerebro desarrollado acorde a la edad cronológica, es difícil pensar que lo que está sucediendo está mal. Yo he visto casos de niños lamentablemente abusados sexualmente por figuras cercanas a él, tanto varones como mujeres. Yo he tenido niños que han sido sexualmente abusados por figuras muy, muy cercanas, femeninas y masculinas. He trabajado con víctimas de sus padres, de sus madres, de sus padrastros, de tíos, de abuelos, también de desconocidos, de profesores, de amigos de las amigas o de padres de sus amigos. Y pues esto hace que una familia quede devastada, dado que descubrirlo, reconocerlo y tratar de abordarlo no es sencillo. Así como no es sencillo ver el video anterior donde hablo del movimiento, pues cuando un niño revela que ha sido tocado, para los padres realmente es devastador. Si además quien lo ha tocado ha sido un miembro de la familia, o si es la pareja de uno de los progenitores, pues definitivamente la connotación es todavía más severa.
He visto lamentablemente muchas veces niños y adolescentes que son rechazados por grupos familiares, dado que, como si estuvieran inventando lo que ha sucedido, dado que la persona abusadora suele tener una buena reputación, suele ser muy bien visto, suele ser esa persona bonachona de la que de repente es difícil sospechar, y que tiene un vínculo afectivo con el niño que nosotros o cualquiera podría apreciar como bastante cercano. Y allí es donde yo les pido a ustedes que abran los ojos, porque el pedófilo no tiene una cara fea, no es una persona horrible que se le reconoce como alguien con los dientes afuera dispuesto a atacar a un niño. Normalmente el pedófilo es alguien bien valorado dentro de la comunidad porque precisamente busca no levantar sospechas. Dolorosamente, cuando un adolescente habla, es posible que sea condenado. Cuando un niño habla, muchas veces, si es en contra de alguien muy cercano desde el punto de vista familiar, lamentablemente la familia los condena. A veces he visto madres o padres luchar por defender a un niño y tener que enemistarse con el resto de la familia o ser acorralados para que no procesen una denuncia por el que dirán, porque imagínate tú, porque cómo vas a meter preso, porque fulanito, porque fulanita, y entonces estas historias se vuelven unos secretos familiares donde la víctima termina creyendo, la víctima sobre todo mientras es pequeño, termina creyendo lo que el abusador le ha dicho, que va a ser su culpa, que lo van a regañar, que lo van a castigar, que la familia no le va a creer y termina el abusador teniendo razón. De allí que este tema solamente se supera en psicoterapia, porque superar esa culpa de algo así como que yo me lo busqué o como que yo no he debido o me hubiera quedado callado, inclusive sorprendentemente a veces hay casos de personas que acuden a mi consulta de adolescentes que vienen por mostrar cuadros depresivos o trastornos de ansiedad expresados o manifestados en una conducta rebelde muy intensa, que terminan confesando que el origen de todo este padecer proviene de haber sido sexual e incluso sensualmente agredidos por personas a quienes ellos no se atreven a denunciar porque temen que no les vayan a creer. He trabajado con víctimas del abuso sexual infantil adultas que acuden a mi consultorio. Difícilmente en los adultos el motivo de consulta es: vine porque fui sexualmente abusado durante la infancia. Esto es un secreto que si las personas pudieran se llevarían a la tumba, porque sorprendentemente la sociedad e inclusive las autoridades tienden a desconfiar primero de la víctima en lugar de desconfiar del agresor. Entonces, el adulto tiende a guardar este secreto y crece con un resentimiento, con una rabia hacia el mundo, porque no solamente nadie lo protegió, sino que nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y le brindó el apoyo necesario para salir adelante de una situación como esta, inclusive desde el punto de vista psicoterapéutico. Los adultos crecen pensando que de alguna forma se lo merecían e inclusive el abuso sexual infantil suele entenderse, sobre todo cuando nadie lo descubre y nadie lo detiene, suele entenderse en la adultez o en la etapa final de la adolescencia, que es cuando las personas pueden decir: caramba, esto que me sucedió no solamente estaba mal, sino que además no hubo ninguna posibilidad de que yo lo provocara, de que fuera mi responsabilidad. Tristemente, este adulto cuando crece y de repente revela en una consulta, en una sesión, que ha sido lastimado por personas del entorno, han tenido que seguir conviviendo con estos miembros de la familia o de la comunidad muy cercana y seguir tratándolos como si nada hubiera sucedido, lo cual hace que el dolor y la rabia se hagan presentes de una manera constante en la vida e inclusive vaya generando resentimientos hacia personas que de alguna forma se asocian o le recuerden al agresor.
Hay mucha rabia, sobre todo, muchas veces cuando las personas le han comentado a otros, obviamente una persona que ha sido sexualmente abusada en la infancia, que no se lo ha dicho nunca a nadie, le cuesta mucho hablar del tema con sus parejas, no importa si son hombres o son mujeres, porque se sienten como si estuvieran sucios o como si estuvieran dañados y eventualmente termina afectando lo que es el comportamiento sexual desde el disfrute y desde toda la salud mental que implica una vida sexual gratificante. Estos pacientes normalmente cuando han hablado quizás con algunas personas le dicen, suelen ser abordados con la idea de que tienen que perdonar a su agresor, cosa que eventualmente sucederá o no. Pero no hay manera de superar el abuso sexual infantil si no se pasa primero por la rabia. El duelo normal frente a cualquier situación tiene una carga importante de rabia. Entonces, es importante expresar, vivir, sentir la rabia de la víctima para que pueda llegar y cerrar su ciclo y finalmente, no sé si al perdón, pero sí a la superación. Porque quien no ha sido víctima del abuso sexual infantil le parece que esto es algo sencillo de perdonar cuando realmente es muy complicado porque estamos abusando de una persona inocente que no tiene ni las herramientas cognitivas, ni las herramientas psicológicas, emocionales, ni físicas para defenderse de esa persona que le está haciendo daño y que cuando es muy cercana representa un dolor doble. Hay gente que es sexualmente o hay niños que son sexualmente abusados por personas eventuales a las que no ven nunca y no significa que eso no duele o no genera un trauma, pero hay que ver lo que es que esa persona que tenía que cuidar de ti recurrentemente tenga comportamientos inadecuados frente al que debería ser el objeto de cuidado. Entonces, el proceso terapéutico de las víctimas tiene que transitar esa parte dolorosa e incluso cargada explosivamente de rabia para que los puedan superar. Aunque no muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo en este punto, a la víctima hay que darle permiso para odiarlo, por usar una palabra fuerte, para que posteriormente lo pueda superar. No sé si hasta el punto de perdonarlo, pero definitivamente hasta el punto de cerrar un ciclo. A veces los padres o los cuidadores logran identificar y reconocer que un niño ha sido sexualmente abusado y simplemente hacen silencio. Quizás resuelven la situación, apartan al niño de la persona peligrosa, pero no proceden a la terapia debido a la vergüenza familiar que esto genera. Y yo insisto en que no podemos seguir satanizando a la víctima, que es totalmente inocente. La víctima es la víctima. Nuestra posibilidad como humanidad, nuestro proceder como humanidad, como sociedad, debía ser castigar al agresor. Se los he dicho muchas veces, yo no sé si hay que encerrarlos en un lugar o recluirlos para que reciban tratamiento, castigarlos, pero toda persona que comete un crimen debe pagar por ello. Mucho más cuando a nivel sexual la otra persona no tiene la madurez cognitiva ni afectiva para decidir si va a consentir un acto que puede ser sensual o sexual frente al que no está preparado, porque ni siquiera el hecho de que un niño pequeño tocara sus genitales y experimentara algún grado de placer no significa que está listo para decirle al otro, sobre todo que cronológicamente en edad le supera, si desea ser sensual y sexualmente acariciado. Entonces, para quienes estén viendo este video, que hayan tenido la muy ingrata e infeliz experiencia de haber sido sexualmente abusados durante la infancia, necesitan buscar ayuda dentro de los profesionales y necesitan que les den permiso en un primer momento para que su rabia se desencadene. Muchas veces la víctima de abuso sexual infantil tiene que resolver su rabia no solamente frente a quien lo agredió, sino frente a quien no lo protegió, aunque supiera. Afortunadamente, los niños son más protegidos, es decir, siempre hay alguien que reacciona. Dolorosamente, a veces quien reacciona para defenderlo no siempre es de quien nosotros lo esperaríamos, un papá o una mamá.
Y cuando a terapia acude un niño que ha sido sexualmente abusado, es importante que cuando se resuelve la situación en el momento de un niño pequeño, a este paciente hay que hacerle seguimiento en la adolescencia y en la adultez, cuando se dispare nuevamente o cuando se tenga conciencia clara de qué es lo que ha sucedido, para poder procesar un evento tan doloroso como reconocer que un adulto, muchas más veces cercano que proveniente de extraños, que debía velar por esa persona pequeña, hubiera sido quien te agrediera a nivel de inocencia. No existe ninguna forma en que un niño consienta tener un vínculo afectivo con un adulto. No existe, solo por un tema de madurez cognitiva. Así como usted no le daría a un niño un trabajo o la responsabilidad económica de sostener una familia, o no le daría a un niño de 8 o 9 años un carro para que conduzca por la ciudad, o no le daría a un niño de 8, de 10, de 12 años la posibilidad de salir a ganarse el sustento para responder por una familia. Si no tiene la madurez, y lo sabemos, si no tiene la madurez cognitiva para afrontar las tareas que son propias de los adultos, pues no podemos esperar que un niño tenga la madurez cognitiva ni emocional para consentir un acto sexual. Que hay lugares en el mundo donde los adultos mantienen legalmente relaciones sexuales con niños, no significa que eso esté bien. De hecho, son lugares en el mundo donde hace falta hacer una revisión y un estudio profundo, pero que nosotros no sabemos si vamos a poder influir sobre ellos. Lo que sí es cierto es que, al menos en nuestra parcelita, en donde tenemos nosotros poder de influencia, necesitamos hacer una campaña. Ustedes me lo han comentado muchas veces que provoca sacar la ametralladora en este tema y acabar con esto, pero cada vez que nosotros respondemos desde la rabia, vamos perdiendo la razón, porque el otro queda como la víctima, como siempre sucede. Terminan siendo las víctimas quienes realmente han sido los victimarios. Entonces, debemos usar siempre argumentos como: ¿a qué edad está listo un niño para decidir algo así? ¿Quiénes serían las personas que podrían tener un contacto sensual con un niño? Desde ningún punto de vista es justificable. Lamentablemente la campaña es gigantesca, inclusive lo van a escuchar de profesionales e inclusive lo van a escuchar de personas a quienes ustedes admiran, a quienes ustedes quieren, decir que hacer un drama del abuso sexual infantil o de la relación de un adulto con un niño es una exageración e incluso una estupidez. Yo creo que nosotros estamos en un punto donde tenemos que empezar a ponernos de pie, porque a mí me ha tocado escuchar la ridiculización de la lucha sobre este tema, o en contra de la pedofilia y de que se disminuya la edad de consentimiento. Me ha tocado escucharlo incluso en stand-up comedies, y me ha tocado inclusive yo personalmente he sido juzgada y me han señalado muchísimas veces por ser parte de esta campaña. Hay gente que se ha reído de mí porque le parece que es intrascendente todo esto que yo estoy diciendo, y bueno, estará bien, cada quien hace, pero en su parcelita, en ese pedacito donde usted está, tiene que poder hablar de este tema. No hagan como los avestruces y simplemente se escondan, porque cuando nos demos cuenta vamos a estar desbordados, avasallados. Si ya es estadísticamente frecuente, ¿cómo será si definitivamente los papás hacemos oídos sordos? Los papás no, los adultos, las personas con algún sentido común, con algún nivel de formación, de sensatez, si nosotros no nos levantamos en pro de la defensa de nuestros niños y de nuestros adolescentes. El abuso sexual infantil es un tema doloroso. Quien ha sido víctima lo sabe. Quien ha sido víctima sabe lo difícil que es recuperarse de esto y cuánta culpa se genera producto de ese chantaje emocional que ha hecho el agresor. Y quienes son los victimarios, pues obviamente, como lo venimos viendo, que hablemos del tema no les agrada, y pues seguiremos siendo objeto de señalamiento y de burla, pero nosotros
tenemos que proteger a nuestros niños, no sobreprotegerlos, y se los voy a contar un poco en el próximo video cómo podemos hacer para manejar este tema tan complicado con nuestros niños sin tampoco saturarlos y sin tampoco hacerlos sentir que todos los adultos en todas las circunstancias son peligrosos. Si este video de alguna forma les ha resultado útil, por favor compártanlo. Déjenme sus comentarios, que en la medida de las posibilidades trato de responderlos, sobre todo para aclarar dudas. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en la próxima. Chao.